Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Valeria. Hoy día vamos a comenzar a ver este contenido muy especial y muy necesario en cuarto medio, y es relaciones estequiométricas, aplicadas básicamente a una ecuación química. Lo primero que debemos trabajar o lo primero que debemos recordar para realizar este ejercicio son algunos cálculos. Por ejemplo, lo primero es recordar cómo se calcula la masa molar de mi compuesto. Y la masa molar no es nada más que la suma de las masas atómicas de los compuestos que forman parte, de los elementos que forman parte de mi compuesto. Entonces, para poder calcular la masa molar de un compuesto, necesito tener a mano un extracto de la tabla periódica o el dato de las masas atómicas de cada uno de ellos. Vamos a verlos con ejemplos. Ejemplos bien simples. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por dos elementos, el sodio y el cloro. La masa atómica del sodio es 22,9 gramos partido en mol, es decir, 23 gramos partido en mol. Y la masa atómica del cloro es 35,4, es decir, 35 gramos partido en mol. Ahora, como en este compuesto no hay ningún número pequeñito aquí abajo, estoy diciendo que hay solo un átomo. Por lo tanto, la masa que va a aportar el sodio va a estar multiplicada por 1 y la masa que va a aportar el cloro también va a estar multiplicada por 1 porque en cada uno de ellos hay solo un átomo. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que el sodio va a aportar con 23 gramos partido en mol y el cloro también va a aportar con 35 gramos partido en mol. Luego, yo lo sumo y eso me da 58 gramos partido en mol. Entonces, eso va a corresponder a la masa molar del cloruro de sodio. ¿Ok? De esa manera, entonces, calculamos la masa molar de un compuesto como este. Veamos otro ejemplo. Pensemos en el ácido sulfúrico. Acá yo veo que el ácido sulfúrico está formado por tres elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahora, en el hidrógeno hay dos átomos, por lo tanto va a ser el doble de cada uno de ellos, o sea, va a ser 2 por cada masa atómica del hidrógeno, que es 1 gramo partido en mol. Este dato que está acá, recuerden que se saca de la tabla periódica. El azufre, tengo un azufre y va a estar multiplicado por la masa molar del azufre, que es 32, o masa atómica, y el oxígeno hay 4, y el oxígeno tiene la masa atómica de 16. Entonces, el hidrógeno va a aportar con 2 gramos partido en mol, el azufre aporta con 32 también gramos partido en mol, y el oxígeno 4 por 16 son 64. ¿Qué hacemos después? Se suman, lo sumo todo, y la masa del ácido sulfúrico entonces es igual a la sumatoria de esto, que son 98 gramos partido en mol. Entonces, aquí yo tengo la masa atómica del ácido sulfúrico. Ya. ¿Qué otro dato necesitamos? ¿O qué otro cálculo necesitamos? Recordar cómo se calculan los moles. Recuerden que el mol se representa con la letra L y existe una fórmula que dice que los moles son igual a la masa partido por la masa molar. Esta en algún momento se trabajó también con un triángulo, que ubicábamos ahí los moles, acá la masa y acá la masa molar. Si yo quiero calcular los moles, tapo los moles y queda que es la masa partido por la masa molar. Si quiero calcular la masa, tapo la masa y queda que son los moles por la masa molar. La masa molar ya vimos cómo se calcula. Entonces, para calcular, yo necesito dos cosas. Necesito la masa, que siempre va a estar en gramos, es decir, G,
y necesito la masa molar, que su unidad de medida va a ser gramos partido en mol. ¿Ya? Para calcular entonces el mol, yo necesito esta información. Si no tengo esa información, no lo puedo calcular. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo 36 gramos de agua. Entonces, necesito saber cuántos moles hay en esos 36 gramos. Como voy a calcular, lo primero que necesito conocer es la masa molar de agua. Tengo en hidrógeno 2 átomos multiplicado por 1 serían 2 gramos partido en mol. Y en oxígeno tengo un átomo multiplicado por 16 serían 16 gramos partido en mol. ¿Cierto? La sumatoria de todos serían 18 gramos partido en mol. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, la masa molar del agua, dijimos que iban a ser 18 gramos partido en mol. ¿Verdad? Ahora necesito calcular los moles. Y los moles se calculan dividiendo la masa por la masa molar. Dijimos entonces que la masa en el ejercicio me lo dieron y la masa eran 36 gramos. ¿Verdad? Aquí está la masa. 36 gramos de agua. Entonces, acá arriba van a ir los 36 gramos, dividido por la masa molar del agua, que eran 18 gramos partido en mol. Simplifico los gramos y los moles van a ser igual a 16, o sea, 36 dividido en 18 son 2. Entonces, de esa manera yo calculo los moles. Esto es muy importante, ¿ya? Tener en consideración esto es tremendamente importante porque es lo que yo voy a ocupar cuando realizo un análisis de una reacción química. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora las relaciones, cómo se aplica todo esto cuando yo tengo una ecuación química. Supongamos que yo quiero ver la combustión del metano. El metano se representa con CH4, reacciona con oxígeno gaseoso formando dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Ya. Esto es la ecuación. Lo primero que yo tengo que ver siempre es si la ecuación está balanceada. Y para eso tengo que contar el número de átomos. Carbono tengo 1, acá tengo 1. Hidrógeno tengo 4 y acá tengo 2. Necesito entonces tener 2 más. ¿Qué hago? La balanceo. ¿Cómo balanceo la ecuación? Poniéndole un 2 adelante. Si yo pongo un 2 adelante, multiplica el hidrógeno y también el oxígeno. ¿Ya? Entonces ahora en hidrógeno tengo 2 por 2, 4. Y acá también tengo 4, entonces ya están iguales. Y ahora el oxígeno, acá tengo 2. Y en oxígeno acá tengo 2 más los 2 de acá. 2 por 1. Entonces acá en total, en productos tengo 4 oxígenos y acá en reactantes tengo 2. ¿Cómo lo balanceo? Poniéndole un 2 ahí adelante. Si yo le pongo un 2, entonces ahí la ecuación va a estar balanceada. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que tener es la ecuación balanceada. Ahora, ¿qué información puedo sacar yo de esto que está acá? Esto es muy importante porque tengo que aprender a interpretar la información que me da la tabla. Lo primero, los números estequiométricos, que son los números que van acá adelante, si no hay un número, hay un 1, me indica el número de moles. ¿Ya? El número estequiométrico me indica el número de moles. Por lo tanto, acá en el metano yo tengo un mol. Acá en el oxígeno yo tengo
2 moles. Acá en el dióxido de carbono yo tengo 1 mol y en agua yo tengo 2 moles. ¿Cómo interpreto yo? 1 mol de metano reacciona con 2 mol de oxígeno, forman 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Este tipo de ejercicios son básicamente reglas de 3. Vamos a ver ejemplos. Supongamos que me preguntan, ¿cuántos moles de agua se forman si reaccionan 3 moles de metano? Y acá se responde con reglas de 3. Acá se responden con reglas de 3. Ese es el primer ejercicio. Entonces, me preguntan, ¿qué es importante? Yo no necesito sacar toda esta información, yo necesito sacar la información que me están preguntando. Eso es importante. Me están preguntando por los moles de agua, entonces yo necesito conocer los moles de agua y me están preguntando cuántos se forman si tengo 2 de metano, o 3 de metano, perdón. Entonces necesito los moles de agua y necesito los moles de metano. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuántos de estos van a reaccionar si yo tengo 3 de metano? Ahora, esta es mi pregunta. Ahora yo necesito saber cuáles son los datos que yo tengo en la ecuación. En la ecuación, ¿qué me dice? Que se forman 2 de agua, se forman 2 moles a partir de 1 de metano. Y esto se responde como una proporción o una regla de 3. Entonces, x va a ser igual, 1 por x va a ser igual a 2 por 3. Entonces, x va a ser igual a 6 moles de agua. Entonces, los moles de agua que se van a formar van a ser 6 si es que reaccionan 3 moles de metano. ¿Ya? Recuerden que, ¿cómo se resuelve esto? Si es una proporción, se puede poner así, o yo podría poner una tabla, por ejemplo. Yo podría ponerlo en una tabla si quiero ser más ordenada. Me están preguntando por agua y metano, ¿cierto? Puedo ponerlo en una tabla. Me dicen, ¿qué decía el ejercicio? Me dicen que 2 de agua se forman con 1 de metano, ¿cierto? Entonces, 2 de estos reaccionan con 1 de estos y me preguntan, ¿cuántos de estos se van a formar? Si acá tengo 3. Y acá entonces la relación va a ser 1 por x igual a 2 por 3. Entonces, x va a ser igual a 6. ¿6 qué? Me están preguntando por moles de agua y está haciendo todo en función de moles de agua. Entonces, van a ser 6 moles de agua. ¿Ok? Ya. Veamos otro ejercicio para la misma ecuación. Un segundo ejercicio. Supongamos que me preguntan, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para formar 3 moles de dióxido de carbono? Al igual que el ejercicio anterior, yo lo que necesito es ver qué datos o qué compuestos de la ecuación están involucrados y qué unidades de medida. Me están hablando de gramos. Entonces,
Recordar que los gramos corresponden a la masa. Esto es muy importante, ¿ya? Y la masa se calcula multiplicando los moles por la masa molar, ¿ya? Entonces me están preguntando por los gramos de O2 y me están preguntando por los moles de O2, por los gramos de oxígeno y me están preguntando por los moles de CO2, ¿ya? Recuerden que la ecuación es esta, CH4 más 2O2 para formar CO2 más 2 agua, ¿verdad? Entonces, para el oxígeno, la masa molar del oxígeno serían 2 por 16 gramos partido en mol. Eso serían entonces 32 gramos partido en mol, ¿sí? Y la masa se calcula con los moles multiplicado por la masa molar. Entonces, la masa va a ser igual a los moles, que es el número estequiométrico, 2 mol en este caso, por la masa molar, que sería 32 gramos partido en mol. Simplifico los moles y la masa va a ser igual a 64 gramos de oxígeno. Esta es la masa que está reaccionando. 64 gramos de oxígeno reaccionan en mi ecuación balanceada, ¿ya? Por lo tanto, decimos 64 gramos de oxígeno forman, vamos a ver la ecuación anterior, ¿cuántos moles de dióxido de carbono formaban? 1, ¿cierto? Entonces, los 64 gramos de oxígeno forman 1 mol de CO2. Ahora, ¿qué me preguntaban en el ejercicio? En el ejercicio, entonces, me estaban preguntando ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para formar 3 moles de CO2? Es decir, ya no voy a formar 1, sino que vamos a formar 3. Entonces, si 64 forman 1, ¿cuántos van a formar 3 moles de CO2? X sería igual entonces a 64 multiplicado por 3. Serían entonces 192 gramos de oxígeno. Entonces, de esa manera, yo voy a calcular los gramos que requiero para formar una cierta cantidad de oxígeno. ¿Ok? Ya. Veamos ahora otro tipo de ejercicio. Acá hay otra información que es necesario recordar. Un mol de un gas, ya, a 0 grados Celsius, es decir, 273 Kelvin, y una atmósfera de presión, ocupa un volumen de 22,4 litros. Esto lo vimos en la clase anterior de estequiometría. Entonces, si yo tengo esta reacción, el metano gaseoso más 2 oxígenos gaseoso formando un dióxido de carbono gaseoso más 2 moléculas de agua líquida, yo acá sabemos que hay un mol, acá hay participando 2 moles, acá se forma 1 mol y se producen 2 moles de esto, yo podría calcular el volumen para esta especie, para esta y para esta. ¿Por qué el agua no? Porque el agua está líquida. Por lo tanto, para esta no le puedo calcular el volumen que ocupa, pero sí puedo determinar el volumen que ocupa el metano, el agua y el dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo o cómo lo determino? De la siguiente manera. Sabemos que un mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, el metano va a ocupar un mol, 22,4 litros, van a reaccionar con 44,8 litros de oxígeno y van a formar 22,4 litros de dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Por qué acá es 44,8? Porque son 2 moles, es el doble. Entonces, veamos un ejercicio donde se aplique esto.
Entonces, me podrían preguntar, ¿cuántos litros de CO2 se liberan al quemar? Porque recuerden que estamos hablando de una reacción de combustión. Al quemar, vamos a borrar esa R que se ve rara, al quemar o combustionar 2 moles de metano, entonces en la ecuación, habíamos visto en la ecuación entonces, que habíamos visto en la ecuación que está acá, que 1 mol libera 22,4 litros, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que 1 mol de CH4 produce 22,4 litros de CO2, si en vez de 1 mol yo tengo 2 moles, ¿cuántos litros se van a producir? Entonces X es igual a 1 por X, va a ser igual a 2 por 22,4 litros. Entonces X va a ser igual a 44,8 litros de CO2 es lo que se va a liberar. Entonces, si yo combustiono 2 moles de metano, se van a liberar 44,8 litros de dióxido de carbono al ambiente. Bueno chicos, estos son ejercicios modelos de relaciones estequiométricas. Espero que les haya quedado bastante claro. Estamos en contacto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sigan cuidándose como lo han hecho hasta ahora y estamos comunicándonos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Cariños a cada uno de ustedes.